Bien, vamos a ver ahora un test específico para variables aleatorias gaussianas, que es el test de Shapiro-Wilk. En este test vamos a arrancar directamente. Este es el estadístico que se propone, ¿no? Tenemos la sumatoria de esto es un A sub i por los x entre paréntesis i, digamos, estos son los estadísticos de orden de la muestra. Estamos suponiendo que tenemos una muestra de largo n, de nuevo vamos de 1 a n, que acá estamos usando las muestras como vienen y acá las estamos ordenando. O sea, estos son los estadísticos de orden, no es lo mismo que cualquier muestra, están sumados en orden ahí. Ahora vamos a hablar de los estadísticos de orden. Esta, la suma de los estadísticos de orden pesados por los A sub i, todo al cuadrado, dividido, básicamente esto que tiende a la varianza muestral, ¿no? A n la varianza muestral, ¿no? Es xi menos la media muestral, la sumatoria. Entonces, bajo la hipótesis 0, que es que la variable aleatoria es gaussiana, lo que tenemos es que W tiende al cociente, digamos, tanto el numerador como el denominador tienden a n-1 sigma cuadrado. Esto se puede demostrar. Entonces, bajo H0, W tiende a 1 y bajo H1, W es menor que 1. Entonces, acá los valores que vamos a usar, digamos, ¿qué son? O sea, x media, la media muestral, como les dije, los usamos acá. Los A sub i tienen que ver con este m vector, que es el vector de valores esperados de los estadísticos de orden, y b inverso, digamos, tiene que ver, es la matriz de covarianzas de los estadísticos de orden. Digamos, cuando hacemos este producto, digamos, esto, el A sub i, esto correspondería, esto es un vector, el elemento iésimo de este vector, ¿no? Entonces, este vector tiene que ver con las medias y las varianzas de los estadísticos de orden. De nuevo, esto lo vamos a calcular bajo la hipótesis, los A sub i bajo la hipótesis de gaussianidad. Vamos a hablar un segundito de los estadísticos de orden, digamos. Si nosotros tenemos n muestras, vemos que obtuvimos, si las ordenamos, estas muestras las ordenamos, digamos, de forma tal que vayan de menor a mayor, ¿no? Entonces, en ese ordenamiento, digamos, uno puede decir, bueno, estos xi, ahora vamos a ver que los vamos a considerar i y d, ¿no? que vienen de la misma familia de la misma distribución y son muestras independientes de esa distribución. Pero una vez que los ordenamos, este orden nos va a introducir una cierta correlación entre las muestras, y lo que va a implicar es que el mínimo va a tener una cierta distribución que no es la misma que la del x1, ¿no? Es la distribución del mínimo. La del n va a ser la distribución del máximo y las del medio van a ser otras distribuciones de estadísticos de orden arbitrarios, ¿no? Entonces vamos con el mínimo, ¿no? Entonces vamos a decir x1. Vamos a encontrar cuál es la distribución de x1 para repasar un poquito de esto. X1 es el mínimo de las n variables aleatorias que tenemos, ¿no? Entonces, para encontrar la distribución, o sea, la acumulada de este mínimo, de esa variable aleatoria, la vamos a llamar i, que tome el valor i, entonces tenemos que encontrar la probabilidad de que el mínimo sea menor o igual a i. Esta probabilidad la podemos escribir en términos del evento complemento a este como 1 menos la probabilidad del evento complemento, que es que el mínimo sea mayor que i. O sea, que i sea menor que el mínimo. Acá debería ir un i. Entonces, eso es lo mismo que, o sea, el 1 menos queda, y que x1 sea mayor que i. Básicamente, si el mínimo es mayor que i, todo xi es mayor que i. Entonces, acá pasamos, digamos, esto era una probabilidad en el espacio de probabilidad de xi, y ahora esto es una probabilidad en el espacio de probabilidad de todos los x, en el espacio n-dimensional, ¿no? Y como dijimos, eran i y d, digamos, esa suposición que hicimos de entrada, entonces esta probabilidad la podemos escribir como el producto de las probabilidades individuales, ¿no? De que cada xi sea mayor que i. Y esta probabilidad no es más ni menos que 1 menos la acumulada, ¿no?
Entonces, y está, como eran n veces, son las n iguales, la acumulada esta nos queda 1 menos la acumulada elevado a la n. Entonces, esta es la función de distribución del estadístico de orden del mínimo. El del máximo también es fácil, digamos, tiene más o menos la misma lógica, pero la cuestión es cómo hacemos para encontrar los estadísticos de orden de los del medio. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es definir una variable aleatoria auxiliar. Entonces vamos al caso xk, ¿no? Vamos a definir una variable aleatoria auxiliar que vamos a llamar vale 1 si el valor de la variable xi es menor que y 0 si es mayor que y. Esto lo debería llamar zI. Entonces, esto es una Bernoulli, ¿no? Una Bernoulli donde ¿cuál es la probabilidad de 1? Digamos, en la probabilidad de este evento. La probabilidad de este evento es la acumulada de i, ¿no? Entonces P es el F grande de i. Entonces, ¿qué va a pasar si, digamos, ahora en el estadístico de orden lo que queremos ver es el número de observaciones, digamos, menores que un cierto i? ¿Eso qué va a ser? Digamos, esto es la suma de los ZI. Digamos, la suma de los ZI, esto me dice el número de observaciones que fueron menores que i. Entonces, esto es una suma de Bernoulli, es una binomial, donde el P de la Bernoulli va a ser el P de la binomial, ¿no? de n elementos. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la acumulada de xk? ¿No? Del estadístico de orden k, digamos, para i. Bueno, la probabilidad de que xk sea menor o igual a i, digamos, ¿qué significa esto? Digamos, lo podemos interpretar, digamos, de nuevo, estamos en el espacio de probabilidad transformado, digamos, de esta función de variables aleatorias. Acá pasamos al espacio, al evento equivalente en este espacio, ¿no? Que es la probabilidad de que al menos k de las muestras sean menores o iguales a i, ¿no? Puede ser más que k, pero tiene que ser al menos k, digamos, no puede ser menos de k. Entonces, este al menos k, o sea, tengo que contar el caso k, el caso k más 1, el caso k más 2, hasta el caso n, ¿no? Entonces, sumo todos esos casos son independientes, entonces sumo las probabilidades de cada uno de esos casos. Y la probabilidad de cada uno de esos casos es del tipo, digamos, que haya exactamente k que sean menores que i, es lo que encontramos antes, del número de observaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la suma desde k hasta n de estas binomiales. Si la acumulada es derivable, derivando esto, podemos encontrar la función de densidad del estadístico de orden k. No, podemos ver que esta general que encontramos aquí, esta se reduce, por ejemplo, en el caso 1, a la del mínimo que hemos encontrado, ¿no? En el caso 1 nos queda K1, nos queda la suma desde 1 hasta n de la Bernoulli, ¿no? Entonces, podemos ver que a dónde converge esta sumatoria. Bueno, podemos demostrar que va a converger exactamente a este resultado. Entonces, bueno, eso respecto a los estadísticos de orden. Aprovechamos para repasar respecto del test. Digamos, estos A sub i vienen tabulados, digamos, según el n que yo tenga, los valores de A sub i ya están dados, y lo que tenemos que hacer es decidir, digamos, si W es menor que 1, digamos, vamos a elegir H1, si W tiende a 1, vamos a elegir H0. La cuestión es, bueno, ¿cuán cerca de 1? Digamos, porque esto da 1 en el límite con n teniendo infinito, ¿no? Esto es algo que tiende en el límite, ¿no? Entonces, bueno, en el test de Shapiro lo que nos tenemos que fijar, digamos,
es encontrar qué umbral de decisión vamos a tomar, ¿no? Básicamente vamos a tener un 1 menos alfa, ¿no? Entonces, a partir de algún alfa, digamos que tiene que ver de nuevo con la probabilidad de error, vamos a elegir, vamos a aceptar la hipótesis 0 o la vamos a rechazar. Digamos, cuanto más chiquito es este alfa, más factible, digamos, va a ser rechazar la hipótesis.